Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros vamos a explicar lo que es el ciclo de diésel y posteriormente pasaremos a explicar lo que es el ciclo de recalentamiento. El equipo está conformado por Sandra Herrera, Marco Acosta, Luis Durazo, Patricia Dávalos, Daniel Armenta y Rafael Valdés. Adelante. El diésel se obtiene de la destilación del petróleo entre los 200 y 380 grados centígrados. Es un líquido denso que tiene su origen en los gasóleos, los cuales son líquidos volátiles de aspecto oleoso que está constituido por una mezcla de hidrocarburos y se obtiene por destilación fraccionada del petróleo bruto. El diésel se consideraba como parte de los desperdicios de las refinerías en la antigüedad. Es un combustible no renovable que se utiliza para la generación de electricidad, transporte y calefacción. Por ejemplo, aquí puse 3 imágenes de algunos ejemplos donde se utiliza, como por ejemplo en transporte, que se emplea para los motores de vehículos de grandes cargas, como pueden ser los camiones, trenes, maquinarias industriales, embarcaciones y vehículos del sector agrícola, también como forestal, minero y construcción. También se utiliza en la calefacción de residencias, edificios comerciales y calderas industriales. Las centrales termoeléctricas usan el diésel en turbinas y en grandes motores diésel, como la tercera imagen que se ve aquí es un motor diésel. Además, se utilizan termoeléctricas de ciclo combinado que generan electricidad a partir de la combustión de gas natural y diésel. Una de las ventajas de los motores que utilizan diésel es que comparándolos con los motores de combustión interna son más eficientes, porque producen más trabajo mecánico por cada litro de combustible. Ahora hablaremos sobre el diésel y el medio ambiente. A pesar de que el uso del diésel está regulado bajo la normativa Euro 5, la cual minimiza la contaminación del aire, pues esta de igual modo en la combustión se emiten contaminantes primarios como lo son el material particulado, el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos duros, compuestos orgánicos volátiles y otros productos químicos que son contaminantes del aire. Algunos estudios médicos revelan que la exposición a las emisiones de diésel afecta principalmente el sistema respiratorio, agravando el asma, alergias, bronquitis y la función pulmonar. Por lo anterior, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos pretende requerir el uso de tecnologías más modernas en camiones y autobuses para disminuir el azufre en el combustible diésel hasta un 97%, permitiendo reducir las emisiones nocivas para el ser humano. ¿Qué es el biodiesel? En 1895, el Dr. Rudolf Diesel desarrolló un motor capaz de funcionar con aceites vegetales como combustible. En 1900, el motor diésel fue presentado en la Feria Mundial de París operando con aceite de cacahuate. El biodiesel es una mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos que puede sustituir al diésel y se obtiene de la reacción de aceites vegetales o grasas con metanol. Como subproducto se obtiene glicerina. El biodiesel es un combustible de origen natural. Este se puede fabricar a partir de diversas fuentes renovables y dependiendo de dicha fuente lo clasificamos en un tipo u otro. Hay 3 clases principales de biodiesel: el biodiesel a partir de cosechas, el biodiesel proveniente de árboles y el biodiesel proveniente de grasas de origen animal o aceites de desecho. El biodiesel a partir de cosechas pueden ser la soja, el maíz o la colza, cuyos aceites son empleados para el biocombustible. El proveniente de árboles pueden ser la palma o incluso el pistacho, habitual en China. De nuevo, los aceites de estas plantas son el producto empleado. El biodiesel proveniente de grasas de origen animal o aceites de desecho, como los que usamos habitualmente en casa o utiliza la industria alimentaria. Beneficios ambientales del biodiesel. El biodiesel tiene la ventaja de ser mucho más biodegradable que el diésel fósil, por lo que se ha propuesto como combustible para barcos. Otra ventaja es su escasa volatilidad e inflamabilidad. Adicionalmente, los motores diésel son más eficientes que los motores a gasolina debido a su alto grado de compresión y mayor temperatura de combustión. Esto permite una mayor eficiencia de transformación de la energía térmica en trabajo. El biodiesel tiene una mayor eficiencia de uso final y mejores balances de ciclo de vida total, debido al menor consumo de combustible por unidad de potencia lograda o de trabajo realizado por el motor.
Respecto al diésel de petróleo, en las emisiones de la combustión de biodiesel no se producen óxidos de azufre y se reduce hasta 90% de hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Un motor de diésel puede ser utilizado para muchas aplicaciones en la industria. Entre ellas lo podemos encontrar en maquinaria agrícola, automóviles y camiones, para propulsión aérea, marina y ferroviaria, entre otras. Las diferencias que hay entre un motor de diésel a uno de gasolina son principalmente que el costo del motor a gasolina es más barato al de diésel. El motor a gasolina aprovecha del 22 al 24% de la energía, mientras que el de diésel aprovecha del 35% de la energía a más. El motor a gasolina es muy contaminante y consume más combustible, mientras que el de diésel es menos contaminante y consume menos combustible. Bueno, yo les voy a hablar del ciclo diésel. El ciclo diésel es el ciclo de un tipo de motor de combustión interna, en el cual el quemado del combustible es accionado por el calor generado en la primera compresión de aire en la cavidad del pistón, en la cual se inyecta pues lo que viene siendo el combustible. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor de diésel. En este tipo de motores se aprovechan las propiedades químicas del gasóleo, en donde el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose de esta forma la combustión de la mezcla. El ciclo diésel es un ciclo de 4 tiempos y consta de las siguientes fases. Como primera fase está la admisión, después viene compresión, combustión, expansión y finalmente la fase del escape. A continuación les voy a explicar en lo que consiste cada una. En la primera fase, que es la fase de admisión, el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual a la del exterior. Después, en la fase de compresión, en esta fase todas las válvulas se encuentran cerradas y el pistón lo que hace es subir comprimiendo el aire. A medida que se comprimen las moléculas de aire, aumenta la temperatura considerablemente, siendo superior a los 600 grados centígrados. Y dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente. Por eso es que pues este proceso es un proceso adiabático. En la fase 3, que es la fase de combustión, un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto, el inyector introduce el combustible en la cámara. Debido a la alta presión con la que el combustible es inyectado, sale pulverizado y se inflama entrando en contacto con el aire caliente. Y pues de esta forma es como se produce la combustión de la mezcla. En la fase de expansión, la temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo y hace que se genere un trabajo sobre él. De esta forma, la energía térmica del proceso se convierte en energía mecánica y puede producir un trabajo. En la fase final, que es la fase del escape, se encuentran la válvula de escape abierta y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión, y de esta forma se vuelve a iniciar todo el ciclo y pues se repite todo. En total, el ciclo se compone de 2 subidas y 2 bajadas del pistón. En la primera bajada del pistón entra el aire, después cuando sube, en la primera subida se comprime, vuelve a bajar y se inyecta el combustible, se produce la mezcla y la combustión, y pues cuando vuelve a subir es la fase del escape. Por lo tanto, pues se considera que es un ciclo de 4 tiempos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el ciclo de recalentamiento. Este ciclo se desarrolló con el fin de sacar ventaja del incremento de la eficiencia con presiones excesivas. En el ciclo con recalentamiento, el vapor no se expande por completo en una sola etapa hasta la presión del condensador. Luego de expandirse parcialmente, el vapor se extrae de la turbina de alta presión y se recalienta
a presión constante en el sistema caldero sobrecalentador. A continuación, se le devuelve a la turbina de baja presión para su expansión posterior hasta la presión de salida. Se puede considerar que la turbina está constituida por dos etapas, una de alta y otra de baja presión. Como se puede ver aquí en la imagen en la gráfica, se mira el procedimiento del ciclo de recalentamiento. Y continuando con la presentación, podemos observar aquí que en las dos imágenes que este es un proceso en el cual de los puntos 3 a 4 es una expansión isoentrópica y del 5 al 6 en estos dos puntos, ¿no? Que viene siendo una expansión isotrópica, viene siendo un proceso pues donde la entropía del fluido, en este caso gas, permanece a un valor constante, ¿no? Luego tendremos un enfriamiento isobárico de los puntos 6 a 1, que este es un proceso de compresión donde el volumen y la temperatura se enfría. En este caso, pues tenemos un enfriamiento, ¿no? Y mientras que la presión se mantiene constante. Del punto 1 a 2 tenemos una compresión isoentrópica. Es un proceso donde no se tiene pérdidas ni de temperatura ni de volumen. Después tendríamos pues el calentamiento, que viene siendo pues lo que sale de la caldera, que es del 2 al 3, y recalentamiento, que viene siendo del 4 al 5. El proceso de recalentamiento está formado por varios elementos, ¿no? Que los podríamos agrupar en 4. La primera sería las turbinas de vapor, que en este caso tenemos dos turbinas de vapor, una que trabaja con vapor sobrecalentado a la presión de la caldera. Una vez que este vapor sale de la caldera, entra a esta turbina y pasa por un proceso de recalentamiento, que viene siendo como unos tubos que vienen ahí mismo dentro de la caldera, y sale el vapor una vez recalentado y llega a la turbina, que vendría siendo la otra turbina en cuestión, que es la turbina de baja presión, ¿no? Aquí en la presentación podemos observar dos imágenes de unas turbinas industriales. La que es de color gris es la que es de trabajo de alta presión, y la otra es la de baja presión. El segundo elemento en cuestión vendría siendo el condensador, que el condensador es donde se enfría de una forma isobárica el vapor pues que sale de la turbina a baja presión. Este vapor sale a una presión constante. Este se considera un proceso isobárico, pero también como se realiza dentro de una toma de saturación, por así decirlo, se realiza en condiciones de cambio de fase, y la presión y la temperatura están relacionados pues en estas condiciones. Por lo tanto, el enfriamiento, además de considerarse pues un elemento isobárico, también se considera isotérmico. El tercer elemento vendría siendo lo que es la bomba. Aquí lo que pasa es que el líquido que sale del condensador, este líquido saturado, pasa por esta bomba en la cual se le eleva la presión, y una vez que sale este líquido, pues pasa a lo que viene siendo otra vez la caldera, ¿no? El último elemento vendría siendo pues lo que viene siendo la caldera con el recalentador, ¿no? Aquí se produce el calentamiento del líquido que sale del condensador y pasa por la bomba. Al llegar a la caldera pasa por un calentamiento y se evapora, ¿no? Hasta que se llega a las condiciones de entrada a la turbina de alta presión. Como ya había comentado anteriormente, pues el vapor sale a la turbina de alta presión. Además, pues se tiene este elemento que estos tubos que se encargan de recalentar el agua. Estos tubos trabajan a una presión pues diferente, el cual pues se recalienta este vapor, como ya he comentado, hasta que cumple ciertas condiciones, que sale y llega a la turbina de alta presión. A la turbina de baja presión, perdón. Este proceso pues se considera un proceso isobárico. Aquí en la imagen podemos observar pues no es de un recalentador de una caldera con un recalentador, ¿no? Pero pues viene siendo lo que es una caldera industrial, pero pues no es el que nosotros estamos estudiando, nomás para que vean un ejemplo de cómo son las calderas industriales. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Costa Moreno y yo les voy a hablar sobre los beneficios de este procedimiento.
Bueno, primero que nada, entre los factores que influyen en el rendimiento de este ciclo, hay que destacar la temperatura del agua de alimentación de la caldera. Con el agua ya precalentada, hay una disminución en el volumen de combustible que se consume para calentar el agua para producir la misma cantidad de vapor. Con esto podemos llegar a 3 beneficios en el mecanismo de las plantas. Primero, pues sería mantener la misma cantidad de combustible, ya que con el agua de alimentación de las calderas precalentada y la misma cantidad de combustible se logra generar más vapor y por lo tanto más energía. En esta condición, la caldera tendría un flujo mayor y una turbina de mayor potencia. Segundo, pues sería mantener la misma generación de vapor, ya que generando la misma cantidad de vapor, la cantidad de combustible consumido en el agua de la caldera precalentado se reduce considerablemente. Esta condición se vuelve interesante para la generación de energía para un periodo más largo debido a la economía del combustible. Y por último, mantener la generación de electricidad con un mayor consumo de vapor en la turbina debido a las extracciones, pero la cantidad de combustible consumido en las calderas es menor, lo que resulta en la eficiencia del ciclo superior. Esta tecnología se puede aplicar no solo a las nuevas instalaciones, sino también para las unidades ya existentes, que a menudo se encuentran en su máxima producción, pero con baja eficiencia, lo que resulta en la necesidad de optimizar los equipos existentes o mejorar el diseño del ciclo de la generación de energía. Y por conclusión, podemos concluir que el calentamiento regenerativo aumenta considerablemente el rendimiento del ciclo de vapor. Por esta razón es utilizado en proyectos de plantas termoeléctricas. La decisión sobre la temperatura de calentamiento del agua de alimentación de la caldera se basa en un análisis técnico económico, teniendo en cuenta el aumento de la eficiencia del ciclo y el costo de los calentadores. Para una planta termoeléctrica de cogeneración, la temperatura final del agua de alimentación generalmente se establece en un rango de 160 hasta 180 grados Celsius. Para grandes termoeléctricas, esta temperatura está arriba de 225 grados Celsius. El número óptimo de tomas de vapor en la turbina es determinado en los balances del ciclo térmico. Esta especificación se realiza en conjunto con el proveedor de la caldera para asegurar la eficiencia del ciclo. En este aspecto no hay una fórmula estándar, son los estudios individuales y específicos que determinarán la mejor solución para la planta. Con el ciclo regenerativo, la economía del combustible es alrededor de 10 a 15% para una misma producción de vapor. La ganancia en generación de energía eléctrica es del 3 al 7% y la eficiencia del ciclo se incrementa desde el 25 al 35%.